pero vamos a tener una reunión muy especial para celebrar a México el día de mañana y quiero invitarle que abra su Biblia en esta tarde en el Evangelio de Juan, capítulo 8, a partir del verso 31. También se va a estar proyectando la cita bíblica y pues yo sé que Dios tiene algo especial para nosotros. Amén. Dice la Escritura a partir del verso 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Lea el verso 34 conmigo, que se escuche por favor. Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito Dios, en esta tarde queremos darte gracias por la vida de cada varón, cada uno presencial y cada uno que se conecte con nosotros en esta noche. Y gracias porque tu palabra no vuelve vacía. Pedimos, Señor, que de manera especial tú puedas hablar al corazón de cada uno, que tú puedas destapar, Señor, en el corazón las áreas donde no ha penetrado tu luz, para que tengamos verdadera libertad. Trae tu libertad a cada cautivo en el nombre de Jesús, y a ti daremos el honor y la gloria. Amén. Pueden tomar su asiento. Amén. Entonces Jesús está hablando aquí a un grupo de judíos que habían creído en él, nos dice el verso 31, y empieza con una palabra, una frase muy importante: si vosotros permaneciereis en mi palabra. A ver, si alguien necesita una hoja puede levantar su mano, se la van a repartir, una hoja, una pluma, perdón, gracias. Se las van a repartir, si alguien quiere tomar apunte, una hoja, una pluma, levante su mano, ahorita se la van a entregar. Entonces esta frase la repito: si vosotros permaneciereis en mi palabra. ¿Cuál es la condicionante en este versículo? La pequeñísima palabra sí es una condicionante. Permanecer en su palabra. Y quiero decirte que muchas veces empezamos en el camino del Señor y empezamos enamorándonos de Cristo, enamorándonos de la palabra, enamorando de venir a escuchar la enseñanza, enamorados de la alabanza y la adoración, pero a veces el corazón se empieza a enfriar y la palabra empieza a ser relegada a un lugar de no tanta importancia en nuestras vidas. No levante la mano, pero ¿cuántos al inicio leían su Biblia todos los días? Se devoraban la Biblia y ya después de algún tiempo de estar en las cosas de Dios, como que la Biblia se empezó a dejar por allá a un lado. Entonces repito la palabra que dice Jesús: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los discípulos de Jesús? Aquí no está hablando de creyentes, aquí está hablando de discípulos. ¿Quiénes son sus discípulos? Los que permanecen en su palabra. ¿Y qué va a pasar si permanecen en su palabra? Porque el verso 32 empieza con otra palabrita de una sola letra, y. Es una condicionante también. Podríamos conectarlo con la frase anterior: si vosotros permaneciereis en mi palabra, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Una de las claves que yo quiero enfatizarte en esta tarde, varón, es la importancia de conocer la palabra de Dios, la importancia de conocer la Biblia. Y entonces ellos respingan en el verso 33. Somos linaje de Abraham y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cuál es lo curioso de esta declaración de los judíos? En ese preciso momento, Israel estaba bajo el yugo del Imperio Romano. Israel había sido conquistado por los romanos. En ese momento no tenían libertad. Y sin embargo están diciendo que ellos nunca habían sido esclavos de nadie. Pero Jesús se enfoca en el verso 34 hacia el pecado. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado,
esclavo es del pecado. No es suficiente con que hayas conocido al Señor Jesús. Necesitas conocer la verdad, conocer la palabra, de tal forma que se rompan las cadenas, que se rompan los cerrojos de tu celda para que salgas libre. Y esto no es nada más conocer en mi cabeza la palabra, es que tu corazón reciba la palabra de Dios. Jesucristo vino para hacerte libre. Dice la Escritura, de cierto, todo aquel que hace pecado, esclavo es de pecado. Estamos en el mes que celebramos la libertad de nuestro México. ¿Cuántos lo saben? Estamos hablando de 210 años de la Declaración de Independencia y 110 años del inicio de la Guerra de la Revolución. Y ambas guerras fue por la libertad. Ambas guerras fue para transformar el futuro de nuestro querido México. Pero pareciera que muchos siguen esclavos, muchos siguen bajo el dominio del pecado en sus vidas. Y quiero que entiendas el verso 34, el pecado te esclaviza. No es posible ver el pecado como algo nada más, tantito voy a pecar, no hay tal cosa. No sé si alguien aquí ha sido libre o fue libre de alcoholismo, por ejemplo. ¿Y cuántos saben que no empezaron alcoholizándose el primer día? ¿Cuántos empezaron con la copita? O una chela bien elodia, como dicen por ahí, ¿verdad? Con una. Y la adicción fue creciendo, ¿no es cierto? Y de repente no lo podías soltar, o más bien la adicción te tenía esclavizado. Hay personas que viven esclavizadas a otras cosas, no es nada más el alcohol. Hay personas esclavizadas a las drogas, hay personas esclavizadas al miedo, hay personas esclavizadas a la ira, al coraje. No sé si usted conozca a alguien explosivo, yo he conocido varias personas en mi vida súper explosivas, personas que cualquier cosa que está fuera de lo que ellos crean que sea lo bueno, inmediatamente pierden los estribos, no tienen ningún dominio propio. Son capaces de romper cosas, son capaces de dañar a los demás, son capaces de violentar a los que están en su casa o en su trabajo porque alguien hizo algo que no les pareció. El pecado esclaviza y necesitas entender que Jesucristo vino con un mensaje de libertad. Así como estamos hablando en este mes, septiembre, nuestro mes patrio, estamos hablando de la libertad de México, cuando le declara la independencia de España. ¿Alguien aquí sigue siendo español? Ok, Dios también te ama, ok, muy bien, nadie levantó la mano. Pero escucha lo que dice el profeta Isaías, escribiendo aproximadamente 780 años antes de Cristo, profetizando del trabajo que iba a hacer el Mesías. Dice el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, y escucha la siguiente frase, a publicar libertad a los cautivos. ¿Y qué más dice? Y a los presos, apertura de la cárcel. ¿A qué vino Jesús? Todo esto se cumple en una sola persona, en la persona de Jesús. Predicó buenas nuevas a los abatidos. Predicó también, vendó los corazones quebrantados. Y publicó. Imagínate esa palabra publicar en este contexto, es muy importante porque cuando algo se publica, aquí en México tenemos algo que se llama el Diario de la Federación, yo sé que usted sabe qué es eso, ¿verdad? Y cuando viene una nueva ley, un nuevo reglamento a nivel federal, ¿a dónde sale? ¿A dónde se publica? Pues imagínate que en aquel entonces, cuando había un reo, había un preso con una condena y hubo algo que pasaba de parte del gobierno para que ya al preso se le diera la libertad, se publicaba, se hacía un edicto público, fulanito ya cumplió su sentencia y queda libre. El problema es que tú y yo teníamos una sentencia de muerte,
¿Por qué teníamos una sentencia de muerte? Dice la Escritura, porque todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Dice también la palabra, porque la paga del pecado es muerte. Yo tenía mi sentencia de muerte porque yo había pecado. Tú tenías sentencia de muerte porque tú has pecado. Pero ¿qué crees que pasó? ¿Por qué Jesús vino a proclamarte, a hacer la proclamación de tu libertad? Porque tu sentencia de muerte se cumplió en una cruz hace casi 2000 años. Jesús no murió por sus pecados. Jesús fue inocente, el Cordero de Dios, sin pecado, que vino a quitar el pecado de todos nosotros. Yo merecía la pena de muerte, pero Jesús fue a la cruz con mi sentencia de muerte y dijo sus últimas palabras en la cruz. ¿Cuáles fueron? Consumado es. Te lo he dicho de esta manera, la sentencia está liquidada. Mi sentencia, no la sentencia de Jesús, mi sentencia, tu sentencia de muerte se cumplió en la cruz. Entonces Jesús compró tu libertad. Y luego dice en el verso 2, estamos en el profeta Isaías capítulo 61, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová. Este es el año, el tiempo, la temporada de la buena voluntad de Dios contigo. Dios quiere hacerte el bien. Hay gente que tiene ese pensamiento, Dios ya me trae de encarguito, siempre me está yendo mal, a mí nada me sale bien. No sé si has oído a alguien hablar de esa manera, pero hay personas que así están, así está su pensamiento. Pero quiero decirte que cuando tú te alineas con Dios, Él está proclamando sobre ti el tiempo de su buena voluntad. Él desea bendecirte. Necesitas volverte a Él de todo corazón. También habla el verso 2, el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados. Hay tiempo de venganza, pero la venganza no es mía, no es tuya, la venganza le pertenece a Dios. Si tienes algo contra alguien, yo invito que tú sueltes a esa persona y permite que Dios sea el que se vengue. Pero tienes que orar de otra manera, no que venga la venganza, sino que la persona se arrepienta. Y si no se arrepiente, entonces Dios tratará. En una ocasión estaba yo predicando en un congreso en Oaxaca, había hermanos de más de 20 poblaciones diferentes reunidos en este congreso. Y Dios estaba haciendo cosas bien hermosas. Y recuerdo que una noche hice un llamado a salvación muy fuerte. Y había un hombre por allá atrás que estaba llore y llore y llore. Durante toda la predicación estaba llorando. Y yo pensé en el momento del llamado, él va a pasar al frente para la oración. No pasó al frente. Pero al otro día me enteré que venía con un amigo que lo había invitado. El amigo lo había invitado a este hombre que estaba llorando. Primera vez en su vida que ese hombre de lágrimas había llegado a una iglesia. Y al salir le dijo a su amigo, al amigo cristiano, no sabes cómo me pegó lo que habló este señor esta noche. Pero hay uno allá en mi pueblo que me las debe. Me lo voy a echar y mañana vengo y me entrego a Cristo. Órale. Como dijo alguien, voy a estrenar el tumbaburros de mi camioneta a ver cómo funciona, ¿verdad? Pues la siguiente noche el hombre regresó y le dijo a su amigo allá en la puerta, y estaba llorando este hombre otra vez y todavía no había empezado la reunión. Dice, fui a mi pueblo y me encontré con este tipo y no me quedó más que perdonarlo. Y ahora vengo a entregarme a Cristo. Gloria al Señor. Esas son las cosas que hace Dios, ¿no es cierto? Esas son las cosas que hace Dios. Bendito sea el Señor. Entonces Jesús vino, quiero enfatizar esto para que te lo lleves vivo en tu mente, en tu corazón en esta noche. Jesús vino a predicarte a ti libertad, a predicarte a ti, tu cárcel está abierta. Pero imagínate cuando el Señor te abre la cárcel, está esperando que tú te levantes y salgas por la reja. No te va a sacar de la reja.
Hay señores, hay personas que ya han escuchado el mensaje de salvación, de arrepentimiento, que ya han escuchado lo que enseña la palabra, ya saben que la reja está abierta, pero no quieren salir. Recuerdo una historia por el año 1978. Era yo director de noticias de una radiodifusora en Texas. Y en ese tiempo no existían las computadoras para nosotros, pero pues, hoy en día hay todo eso, ¿verdad? Teníamos un teletipo, estaba en un closet y ahí llegaban todas las noticias en el teletipo, que hacía ruido día y noche esa maquinita. Y me acuerdo una historia que llegó en esos días de un hombre que había sido de los últimos arrestados por asaltar una diligencia. ¿Cuántos se acuerdan de las diligencias? No las conocen, ¿verdad? Ahí en el castillo de Chapultepec las puedes ver, hay varias ahí, ¿verdad? Pues este muchacho, bueno, cuando fue arrestado por el asalto a esa diligencia, apenas había cumplido los 18 años de edad. Y como alguien había perdido la vida en ese asalto, nada más porque él era joven y no había disparado, le dieron pena de por vida. El muchacho ya tenía para estas fechas, ya estaba en sus 80s, imagínate. Y un juez que revisó el caso dijo, vamos a darle el perdón y vamos a dejar que salga libre. ¡Wow! ¿Qué creen que pasó? El hombre fue liberado. No tenía parientes, o por lo menos que él supiera. Y a los pocos días de estar afuera, probando la libertad y viendo un mundo tan radicalmente diferente al mundo que él había conocido, volvió a la cárcel y les pidió dejarlo entrar otra vez, porque lo que veía allá afuera le asustaba. Eso le pasó al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. 10 veces provocaron a Dios en el desierto, diciendo, mejor nos hubiéramos muerto en Egipto. Vamos a levantar otro líder, Moisés no sabe lo que está haciendo y vamos a volver a Egipto. ¿Y cuántos de nosotros el Señor te está diciendo y no estás oyendo? Tu cárcel está abierta, te toca a ti levantarte, te toca a ti darle la espalda a esa celda, salirte. Jesús ha roto tus cadenas, Jesús proclamó tu libertad desde la cruz, dijo consumado es, tu pena de muerte fue liquidada, Él compró tu libertad, Él rompió tus cadenas, Él rompió el cerrojo de tu celda y te está diciendo, eres libre. No tienes por qué seguir siendo esclavo del pecado. No tiene por qué dominarte el alcohol, la droga, la ira, el temor, tantas cosas más, la pornografía, tantas cosas más que nos atan. Jesús vino para hacerte libre de todo eso. Y Jesús te está declarando que si tú le conoces, Él te va a hacer libre. También está diciendo, lo leímos hace un momento, que si permanecemos en sus palabras, seremos verdaderamente libres, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Eres libre. Jesús te lo declara, eres libre. Bendito sea el Señor. Alguien me preguntó hace muchos años, ¿y quién fue el más grande libertador de toda la historia? Jesucristo. Jesucristo. Ha habido libertadores, incluso aquí en México. En Sudamérica siempre oyes las historias de Simón Bolívar y de otros libertadores en otros países, pero el único libertador a nivel mundial que todavía hasta el día de hoy sigue liberando personas es Jesucristo. ¿Qué tengo que hacer para salir de esa cárcel? Y quiero hablarte un poco hoy sobre cómo lograr mi libertad. ¿Cómo logro mi libertad? ¿A dónde me apunto? ¿Dónde me anoto? ¿Dónde voy? Ahí te va. Una palabra tan común pero tan importante: arrepentimiento. Y estoy hablando en esta noche a hombres que conocen de Dios y también a hombres que apenas están conociendo. Y quiero decirte que tanto los que ya conocen como los que apenas están conociendo necesitan conocer el arrepentimiento en otro nivel. Que hay muchos cristianos que ya se entregaron al Señor algún día, pero
han permitido acumularse cosas en sus vidas. A veces como que las cadenas les volvieron a crecer. Hola. Esta mañana estuve casi una hora con una persona pidiendo consejería matrimonial desde el norte del país, un hombre que no lo conozco en persona, pero pidiendo consejería. Increíble la ceguera de esta persona. Y se llama cristiano, pero está viviendo una vida totalmente esclavizada. ¿Tú crees que Dios quiere que vivas esclavizado? ¿Tú crees que Jesús pagó con su vida en la cruz para que sigas siendo un esclavo? Jesús te vino a proclamar libertad. ¿Y qué tengo que hacer? Tengo que entender el arrepentimiento. Y quiero darte básicamente 6 aspectos o 6 pasos de arrepentimiento para que lo entendamos. Que sabemos que también hay falso arrepentimiento. Aquel que se pasó de copas al otro día está arrepentido, pero no de las copas, sino de la cruda que tuvo, ¿verdad? El que robó está arrepentido, no de que robó, sino que de que lo cacharon, ¿verdad? Falso arrepentimiento, porque no cambia la vida, siguen haciendo lo mismo. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es literalmente darle la espalda a mi mala conducta y voltear mi caminar hacia Dios. ¿Y qué es lo primero que tengo que hacer? Y hay mucho de esto en la Biblia. Vamos al Salmo 51, verso 3. Lo primero que yo tengo que hacer en el arrepentimiento es reconocer mi pecado. ¿Quiere decirlo conmigo? ¿Qué tengo que hacer? Reconocer mi pecado. Salmo 51, verso 3, un salmo donde David está poniéndose a cuenta con Dios después de haber cometido adulterio. Dice la palabra, porque yo reconozco mis rebeliones, mi pecado está siempre delante de mí. ¿No saben qué difícil es ver una persona que está en pecado y le estás tratando de ayudar a ser verdaderamente libre y le estás diciendo, hermano, necesitas arreglar esta área de tu vida? Y te dicen, bueno, sí tengo esta debilidad. No es una debilidad, es un pecado. Jesús vino para liberarte de tus pecados, para hacerte libre. Alguien dijo, bueno, es que soy humano y ¿qué? Jesús también se hizo humano para hacerte libre de lo que está hundiendo a la humanidad. Entonces dice el Salmo 51:3, quiero que escuches esa palabrita, porque yo reconozco mis rebeliones. He pecado. ¿Cómo me choca cuando alguien me dice, es que fallé? No, no fallaste, pecaste. Dile por su nombre. Estamos muy quietos esta noche, pero sí los quiero. Los amo bien harto, como dicen por ahí. El profeta Jeremías, capítulo 3, verso 13, dice, reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso y no oíste mi voz, dice Jehová. ¿Contra quién es nuestro pecado? Sí hemos pecado contra nuestros semejantes, hay personas que han pecado contra sus familiares, contra sus amigos, contra sus conocidos, pero el principal contra el cual hemos pecado es contra Dios. Tengo que reconocer que mi pecado es contra Dios, el creador del cielo y de la tierra. ¿Qué tengo que tener por mi pecado? Segundo paso. Primero, reconocer. Segundo, necesito tristeza por mi pecado. Hay algunos que hablan de lo que hicieron en el pecado como si fueran trofeos que tienen acumulados ahí en su pared, ¿verdad? El pecado tiene que darnos tristeza. ¿Te has entristecido alguna vez por tus pecados? A lo mejor te entristeciste por el pecado de otro cuando te lastimaron, ¿verdad? Pero de lo que tú has hecho, ¿alguna vez te has entristecido? Ve lo que dice el apóstol Pablo en 2 Corintios 7, verso 10. Porque la tristeza que según Dios produce, ¿qué? A ver, no te oigo, ahí está, en el proyector. Arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte.
¿Te pones triste después de tu pecado porque se acabó? ¿O te pones triste porque te cacharon? ¿O te pones triste porque hubo consecuencias? ¿Por qué te pones triste? La tristeza que Dios quiere es la tristeza que produce arrepentimiento. O sea que le vas a dar la espalda completamente a esa conducta y vas a voltear tu camino hacia Dios. Número 3, número 1 dijimos reconocer tu pecado, número 2 tristeza por tu pecado y número 3 confesión de tu pecado. Confesión de tu pecado. Dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, y ahí está esa palabrita, ¿y qué? Y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. El que los confiesa, ¿a quién le tengo que confesar mi pecado? Tengo que confesarle mi pecado a Dios. Tengo que confesarle mi pecado a Dios. De todas maneras, ¿qué crees? No le vas a asustar a Dios, no le vas a sorprender. Él ya sabe lo que hiciste. Pero cuando tú confiesas tu pecado, estás reconociendo que fue pecado. Estás reconociendo que violaste las normas de Dios. Mi confesión tiene que ser voluntaria, específica y sincera. ¿A qué me refiero con esto? Voluntaria, no que me obliguen a confesar, sino tiene que nacer de aquí adentro. Hice mal y le pido perdón a Dios, le confieso mi pecado a Dios. Específica, no nada más, ay Señor, pequé. ¿Qué hiciste? Díselo al Señor, sé específico. También aquí quiero decirte, muy importante, tiene que ser sincera tu confesión, del corazón. Convencido aquí adentro que le has ofendido a Dios. También si has ofendido a tu prójimo, necesitas pedirle perdón a tu prójimo. Salmo 32, verso 5. Dice la palabra, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. ¿Y tú qué? ¿Tú qué? Perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Quién es el que te va a perdonar si confiesas tu pecado? Dios te quiere perdonar. ¿Está escuchando el amor de Dios por usted? Dios te ama, hermano. Dios te ama. Dios te ama. Dios quiere darte libertad. Dios ya pagó por tu libertad en la cruz a través de la muerte de Jesús. También necesitamos sentir vergüenza por nuestro pecado. No nada más tristeza, vergüenza. Allá en el huerto del Edén. ¿Cuántos recuerdan el huerto del Edén? Que yo los veía más jóvenes, pero bueno. Capítulo 3, verso 10 de Génesis. Dios está buscando a Adán y a Eva y se habían escondido. Y Adán le contesta, le responde, dice, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Qué triste es cuando alguien que se llama cristiano puede cometer pecado y no se avergüenza. Quiere decir que su corazón ya está duro. Quiere decir que su corazón ya no siente cuando el Espíritu Santo le está redarguyendo. Me ha tocado muchas veces en la sierra de Oaxaca, la sierra de Puebla, la sierra de San Luis Potosí, la sierra de Hidalgo, ir a lugares donde tengo que llegar a pie 3, 4, 5 días. La sierra de San Luis una vez 5 días para llegar a un grupo de pueblos a pie. Ya en el milenio pasado, ahorita creo que no aguanto, ahora pido helicóptero. Pero no sabes cuántas veces me he encontrado con estas personas que van descalzas y son capaces de pisar espinas, pisan, ¿cuántos han visto eso? Pisan piedras, pisan todo y parece que no sienten nada. ¿Por qué? La piel de sus pies ya es como si fuera como una correa, ¿verdad? Así de dura. ¿Y cuántos corazones están así? Tantas veces la palabra ha tratado de penetrar el corazón y el corazón se ha endurecido. Por eso pedimos al Señor que Él quebrante nuestros corazones, para que podamos responder a su amor, responder a su palabra.
Bendito sea el Señor. Entonces tenemos que aprender a sentir vergüenza cuando hemos pecado. Tenemos que también aprender a odiar lo que Dios odia. Odiar lo que Dios odia. ¿Cuánto le costó a Jesús mi pecado? ¿Alguien me puede decir? ¿Cuánto le costó a Jesús lo que podríamos decir hoy día, entre comillas, mi mentirita blanca, mi pecadito? Recuerdo un muchacho que antes venía, que alguna vez, no, dice, los pecados de fulanito son pecadotes, dice, lo bueno que los míos son pecaditos. ¿Cuántos pecados fueron necesarios para que Adán y Eva fueran echados del huerto del Edén? Un pecado nada más. Pecado es pecado. Necesito entender que Dios odia el pecado. El pecado me separa de Dios. Dios no me odia a mí, pero Dios odia el pecado. Dice el Salmo 119, verso 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. ¿Qué tengo que hacer con el pecado? Tengo que odiar el pecado. Tengo que odiar el pecado. Dice también más adelante, si me acompañas en el capítulo, vamos al siguiente punto. Dar la espalda a mi pecado. Isaías 55, verso 7. Isaías 55, verso 7. Tengo que darle la espalda a mi pecado. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en ¿qué? En perdonar. 6 cosas que te estoy diciendo del arrepentimiento. Tengo que reconocer mi pecado, tengo que estar triste por mi pecado, tengo que confesarle mi pecado a Dios, tengo que tener vergüenza por mi pecado, tengo que odiar el pecado y tengo que darle la espalda al pecado. ¿Y cuál va a ser la respuesta de Dios? Isaías 55, 7. El cual tendrá de él ¿qué? Misericordia. ¿Y qué más? Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Cuántos necesitamos un perdón amplio de parte de Dios? Un perdón grande de parte de Dios. Yo levanto mi mano. Yo levanto mi mano. Yo necesito mucho perdón de parte de Dios. Y Dios va a ser contigo, conmigo. Cuando nos volvemos a Él de todo corazón, Dios va a tener de nosotros misericordia y va a ser amplio en perdonarnos. Gracias a Dios. Entonces el arrepentimiento, hermano, te abre la puerta a tu libertad. Nunca vas a ser libre si no pasas por el arrepentimiento. Por eso el arrepentimiento fue el primer mensaje de Juan el Bautista, fue el primer mensaje de Jesucristo, fue el primer mensaje de los apóstoles en el libro de los Hechos. Y se repite y se repite y se repite. El arrepentimiento es la entrada, es la puerta a todo lo que Dios quiere para bendecirte. Dios quiere bendecirte, Dios quiere ser amplio en derramar su misericordia y su perdón sobre tu vida, pero la puerta a todo eso es tu arrepentimiento. Jesús ya hizo lo que tuvo que hacer en la cruz por ti, para que tú puedas acceder a ese perdón, a esa misericordia, necesitas pasar por el arrepentimiento. Y una vez que pasas por el arrepentimiento, a partir de ese momento, tu vida necesariamente tiene que estar cambiando. No significa que eres 100% diferente al otro día, pero empezaste tu proceso de cambio. Empiezas un proceso que la Biblia lo llama conversión. La salvación es en el momento que tú te arrepientes y le entregas la voluntad de tu vida a Jesús. A partir de ese momento empieza tu salvación. Pero la conversión es un proceso que nos tardamos, ¿verdad? A veces nos resistimos al cambio. ¿Cuántos tienen hijos?
cuántos han tenido algunas veces dificultades para que los hijos cambien algunas actitudes o algunas acciones? ¿Verdad que sí? Imagínate cómo nos verá Dios, que también a veces le estamos costando trabajo para el cambio. Entonces el Señor te está invitando al arrepentimiento. El Señor te está invitando a darle la espalda a tu pecado. El que encubre su pecado no prosperará, más el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere darte su misericordia. Ahora, quiero decirte que creo que es súper importante. Cuando vengo a la casa de Dios, cuando vengo a la reunión, no vengo para que Dios vea cómo me va a agradar a mí. Yo vengo a la casa de Dios para aprender cómo agradarle a Él. Aquí el más importante es Dios. Aquí no venimos a ver a quién le hago sonreír. Aquí vengo para que Dios, a cómo agradar a Dios, cómo hacer que Dios sonría sobre mi vida. Amén. Tengo que entender también que tengo una obligación de mantener mi libertad. Imagínate, tuvimos héroes para nuestra independencia. Imagínate que después de nuestra independencia hubiera quienes, y sí los hubo en la historia de México, quienes buscaran otro dictador extranjero que viniera a tomar control sobre México. Uno de ellos, no sé si lo recuerdes, murió aquí mismo en Querétaro. ¿Alguien se acuerda quién fue? Maximiliano, ¿verdad? Bueno, es toda una historia. Estoy hablando a japoneses, por eso le estoy explicando esto. Tengo que mantener mi libertad. Si Jesús ya me hizo libre, tengo que mantener mi libertad. ¿Y cómo mantengo mi libertad? Eso requiere de acción de mi parte. Acompáñame a la epístola de Pablo a los Gálatas, capítulo 5, verso 1. Gálatas 5, verso 1. Dice Pablo, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y no estéis otra vez, ¿qué? Sujetos al yugo de esclavitud. Cuando Pablo dice, estad pues firmes en la libertad, ¿a quién le toca estar firme? ¿Cuántos podemos decir a mí? Y nos bajamos al verso 13 del mismo capítulo 5 de Gálatas. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. ¿A qué fuiste llamado? A libertad. Solamente no uses la libertad como ocasión. Una traducción dice como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Fuiste llamado a libertad, pero ten cuidado porque el pecado asedia, el pecado te acosa. ¿Cuántos saben que vienen las tentaciones? El enemigo te busca lanzar otra vez la red y enredarte. Ve lo que dice Hebreos 12, 1 y 2. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Y luego ve la siguiente frase, y del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Del verso 1 te está diciendo que te despojes del pecado que te asedia. El pecado te empieza a enlazar, te empieza a envolver, te empieza a amarrar. Yo he visto muchas veces vidas que fueron libres cuando se encontraron con Jesús, y al paso del tiempo esa relación con Jesús se empezó a enfriar y otra vez empezaron a abrir la puerta y entraron vicios, entraron rencores, entraron amarguras, entró odio, entró la ira y tantas cosas más que nos empieza a enredar y atar. Y lo dice la misma Escritura, a veces el postrer estado de esa persona es 7 veces peor de lo que fue antes. Está bien fuerte esta declaración de la palabra. Volvemos al Salmo 119. 119, dice la palabra en el versículo 44 y 45, 2 versos chiquititos. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente. Y verso 45, ¿cuál es el resultado de guardar su ley siempre? Dice, y andaré como en libertad porque busqué
tus mandamientos. ¿Estás escuchando una vez más la palabra? Jesús dijo, lo repito, verso 31 de Juan 8, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Tengo que meterme a la palabra, tengo que enamorarme de la palabra. Tengo que estudiar la palabra. Yo quiero retarte, si habrá alguien aquí que nunca ha leído la Biblia, te invito a que empieces por el Evangelio de San Juan. Es más, si hay alguien aquí que digas que no tengo Biblia, te podemos obsequiar una Biblia. Nada más con el compromiso que la vas a leer. No la vas a guardar, nada más la vas a leer. Y va a cambiar tu vida, porque vas a empezar a conocer la verdad y la verdad te va a hacer libre. La palabra de Dios te está hablando acerca de libertad. Este es el tiempo para tu libertad. Este es el tiempo que te despojes de cadenas, de cerrojos, de eso que te tiene amarrado, de eso que no te deja ser libre. Este es el tiempo que realmente conozcas la palabra, conozcas a Jesús, el libertador por excelencia, y seas libre por el resto de tu vida. Y cuando te vayas de este mundo, no te vayas esclavizado, te vayas en libertad a la gloriosa presencia de Dios. Eso es lo que queremos, eso es lo que Dios quiere. Dice Romanos capítulo 6, verso 21. Dice la palabra, pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Otra vez Pablo está hablando acerca de avergonzarnos por nuestro pecado, porque el fin de ellas es muerte. Lo que hacíamos sin Cristo resultaba en muerte. Mas ahora, verso 22, que habéis sido ¿qué? Libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Aquí hay un juego de palabras, se entiende muy bien en el griego original del Nuevo Testamento, pero cuando está hablando de libertados del pecado y hechos siervos de Dios, está hablando de que eras esclavo y ahora eres siervo voluntario de Dios. Ahora no sirves a Dios porque te obligan, ahora sirves a Dios porque te nace. Amén. Porque te nace. Y verso 22 dice, ahora que habéis sido libertados del pecado, la última frase dice, tenéis por vuestro fruto la santificación y ¿qué más? Como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, el regalo, el obsequio de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús vino para darte libertad. Jesús vino para hacerte libre. Jesús te está declarando la apertura de tu cárcel en esta noche. Jesús te está diciendo, he venido a romper tus cadenas, he venido a declararte el año de la buena voluntad de Dios sobre tu vida. Este es el tiempo de la bendición de papá Dios sobre tu vida. ¿Lo aceptas, lo recibes, lo quieres o quieres permanecer esclavizado? Primera de Pedro 2:15 dice la palabra, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. A ver, ¿cuántos somos libres? Pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Una vez más está la figura, esclavos del pecado, siervos voluntarios de Dios. Naciste en este mundo contaminado por el pecado, no gracias a un tal Adán en el huerto del Edén, pero puedes nacer de nuevo, con simiente nueva, de parte de Jesucristo, entregándole las riendas de tu vida a Jesús. Si tú escoges nacer de nuevo, a partir de ese momento empieza tu libertad. El Señor te está declarando la apertura de tu cárcel. El Señor te está diciendo que Él vino para romper tus cadenas. El Señor te está diciendo, el enemigo, el diablo ya no tiene más poder ni autoridad sobre tu vida. Fue derrotado en la cruz. Satanás fue aplastado bajo los pies de Jesús.
Jesús en la cruz. Jesús vino no solamente a comprar tu salvación, sino a comprar tu libertad. Y está decretando, está publicando, está poniendo en público el edicto de que tú eres libre en Cristo Jesús. Eres libre en Cristo Jesús. ¿Sí lo crees? ¿Sí lo crees? Que Él te hizo libre. Él te hizo libre. Gracias, Señor. Quisiera invitarle que se ponga de pie. Bendito seas, Padre. Gracias, Señor. De cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. ¿Sabes que hay herencia en la casa para los hijos? Pero el que es esclavo no puede heredar. El esclavo no hereda, pero los hijos sí heredan. Hay herencia para ti en la casa, pero tienes que salir libre. Y el verso 36 de Juan 8. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Le invito a que incline su cabeza y cierre sus ojos un momento. Bendito Padre, queremos alabarte en esta tarde. Gracias por la libertad. Gracias te damos, Señor, por hombres y mujeres que nos dieron patria. Gracias por quienes se sacrificaron para que México fuera un país libre. Y también gracias por el sacrificio de Jesús en la cruz, donde pagó por mi libertad, donde pagó por nuestro pecado, donde cumplió nuestra sentencia de muerte. Gracias, Señor, porque podemos tener vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Abre nuestros corazones con el deseo de ser libres por Cristo Jesús. Cristo. Él es mi Rey, vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierto está de luz, venció la oscuridad. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Así como estamos con nuestra cabeza inclinada, los ojos cerrados, quisiera preguntar si habrá alguien aquí que pueda decir: yo todavía sigo esclavizado en algún área de tu vida. No tienes que decirnos al público, sencillamente delante de Dios. Yo te invito a que alces tu mano, diga: Señor, yo tengo un área de mi vida donde sigo esclavizado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papá. Gracias, Señor. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, quisiéramos pedir, Señor, de manera especial y personal, que tu Espíritu Santo pueda llegar y convencer de pecado, de justicia y de juicio a cada varón. Que podamos pasar, Señor, empezar por el reconocimiento de nuestro pecado, reconocer que hemos pecado contra ti, que podamos entristecernos y avergonzarnos de nuestro pecado, que podamos confesar ese pecado a ti en el nombre de Jesús, que podamos empezar a odiar el pecado como tú odias el pecado, y podamos abandonar el pecado, darle la espalda para cambio de vida
en el nombre de Jesús. Gracias por la libertad que tú nos compraste. Gracias por el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu misericordia, en el nombre de Jesús. Si usted no ha recibido a Jesús o no le ha entregado su vida, el control de su vida al Señor Jesús, yo quiero invitarte que ore conmigo en esta noche. ¿Por qué no oran todos conmigo, ayudando a quien lo hará por primera vez en esta noche? Padre bendito, reconozco que soy pecador. Mi pecado me ha separado de ti. Me arrepiento. Reconozco mi pecado. Volteo mi espalda a mi pecado. Volteo mi caminar hacia ti. Recibo tu salvación. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Y creo en mi corazón que Dios Padre le levantó de los muertos. Recibo tu salvación. Gracias, Señor, por perdonar mis pecados. Bendito seas, Jesús. Nombre sobre todo es, eres digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, cuán grande es Dios. Gracias, Señor. Gracias por tu perdón. Alguien puede levantar sus manos y decir: soy libre. Que se oiga: soy libre. Soy libre, Soy libre. soy libre. Jesús me hizo libre. Jesús me hizo libre. Compró mi libertad en la cruz. Compró mi libertad en la cruz. Rompió mis cadenas Sí, y Señor. abrió mi cárcel. Dios les bendiga. Estamos para servirles. Jacobo, puede levantar la mano, por favor, si alguien requiere de literatura, de una Biblia, de algún folleto o algo, puede acercarse con Jacobo. Él puede darles una instrucción y un material. Dios les bendiga. Gracias por venir. Los esperamos mañana.